reconocimiento que ha tenido después de una larga y fructífera trayectoria como restaurador en el ámbito internacional se refleja en cada una de las obras en las que participa como asesor, y al ejecutarlas ha restaurado excepcionales monumentos que forman parte del patrimonio en diversas latitudes del mundo. Nos dice don Carlos, la obra arquitectónica está adscrita al tiempo, es una hora o un entonces, que en su momento fue también una hora. De ahí que convenga revisar la historia para conocer los antecedentes, las obras para apreciar las circunstancias y la teoría para prever en lo posible las consecuencias. Es muy útil recuperar el conocimiento de lo que ha sido el quehacer arquitectónico y la reflexión sobre lo que puede ser. Esto yo creo que viene muy bien en todo el ejercicio profesional que don Javier ha trabajado. Un gran observador, pero sobre todo es un lector apasionado de los códigos, símbolos y técnicas constructivas que dejaron los arquitectos de otras épocas. Sensible a la tradición y el legado de las culturas y sociedades que nos anteceden, es un celoso guardián del testimonio construido. En sus intervenciones al patrimonio histórico y artístico, promueve la reinterpretación y la reflexión crítica. Busca brindar a estos monumentos lecturas alternas, aquellas lecturas contemporáneas que permitan a sus visitantes redescubrir y apreciar la obra desde otro punto de vista. Como representante de nuestro país al frente de distintas instituciones, abrió la discusión y la reflexión en distintos foros. Cambió los paradigmas para entender el patrimonio e iniciar una fuerza combativa en su defensa. Emprendió numerosos proyectos para impulsar numerosas declaratorias y reconocimiento de lugares emblemáticos para sus habitantes. Javier Villalobos es un ser humano de gran convicción, un mexicano que entabla vínculos, inicia ejes de acción y crea acuerdos internacionales, estableciendo las bases para posicionar a nuestro país frente a los ojos del mundo. Ha trabajado incansablemente para obtener el reconocimiento internacional del centro histórico y continúa trabajando en políticas y estrategias que difundan sus valores. Y siguiendo con don Carlos nos dice, el pasado fue en su momento presente y este a su vez futuro respecto de aquel. Que con la inspiración del mismo arquitecto Javier Villalobos hemos podido ir concretando y que estamos obligados a darle resultados y buenas noticias. No son periodísticas. No sé qué otra más buena puede haber que esta. Hemos venido realizando estos 3 días anteriores una jornada muy intensiva en torno al itinerario de la cultura y el saber, con el tema de paisaje, territorio y patrimonio cultural. Lo más importante de esto es a dónde vamos, y a dónde vamos es a consolidar un principio que nos permita hacer una serie de alianzas con las que en primer lugar se puede hacer una convocatoria oficial a nivel constitucional para postular la figura de itinerario en México, itinerario cultural. Y esto es un logro importante, sobre todo porque la figura del itinerario que hemos venido tratando de consolidar nos da un segundo punto que es importantísimo para el ICOMOS mexicano y que es la creación finalmente del Comité Científico Nacional de Educación, y tenemos a la doctora Esperanza Ramírez, quien de manera entusiasta ha venido trabajando en el tema, encabezándolo. Entonces eso sí que es una buena noticia también, porque si ella lo está encabezando es que esto va para adelante. En tercer lugar, queremos decirles que a partir de aquí hemos logrado consolidar una alianza única que no habíamos podido alcanzar en ICOMOS, y que era concretar un convenio con las 2 instituciones nacionales más importantes de nuestro país. En primer lugar, la Universidad Nacional Autónoma de México, poseedora de una serie de inmuebles y de la historia, cuyo casco antiguo, sus inmuebles, muchos de los que están aquí muy seguramente hay estudiado. En todo este universo pues estaremos realizando una serie de actividades ante las cuales pues se ha ido sumando a la convocatoria el INAH por una parte, el INBA
Samba a través de la figura de nuestra arquitecta tan querida, Lolita, nuestra anfitriona, para empezar a consolidar junto con el ICOM y el ICOMOS las rutas, subrutas en torno a los itinerarios del saber. Y sobre esto, bueno, para el 2017 contar directamente ya con la autoridad del centro histórico, oficialmente declarando que empezamos a tener todo un plan de trabajo que nos realice una primera infraestructura en la cual podamos caminar apuntando una serie de acciones. A muchos de los que están aquí con nosotros los esperamos ver muy rápido, esperamos que se sumen a este esfuerzo porque así como nos hemos ido definiendo, este es un esfuerzo que no esperamos que termine nunca. Si es un esfuerzo que cada uno puede sumarse a contribuir, es algo que va a valer la pena y esto le da el carácter internacional que hemos querido fundar como itinerario de un saber que en este año, por ser todavía aniversario de Miguel de Cervantes Saavedra, y de hecho parte de los Cervantes haber sido una familia que fundó la propia pontificia que durante 100 años tuvo el énfasis de una universidad grecolatina dentro de la cual se dio un gran espíritu a eso que sería una nueva historia del saber en esta ciudad, en este futuro universo nuevo hispano. Sabemos que poder retornar a hacer una relectura de muchos de estos avances es un éxito. Entonces consideramos que qué mejor noticia para ti poderte decir esto, porque siempre has estado. Aunque a veces quisiéramos que estuvieras más. Pero independientemente de eso... No, Almita siempre ha estado, pero yo quisiera que también estuvieras más, Javier. Yo quisiera leer muy brevemente algunas palabras que en otro momento le pudimos arrancar a Javier. Y precisamente esto salió escrita en otro momento cuando afortunadamente fue merecedor al premio Federico Esposi. Leo. En 1988, la ciudad de Guanajuato es declarada Ciudad Histórica por la UNESCO y enseguida pasó a formar parte del patrimonio mundial, mismo estado que ya también había dado por luz a uno de los hombres más importantes en materia de arquitectura, restauración, arqueología y patrimonio histórico de México, el arquitecto Javier Villalobos Jaramillo. Aunque de origen guanajuatense, su familia emigró a la capital del país para establecerse en Tlatelolco. Nos dice: cuando yo decía 50 años, no exageraba, pues era todavía estudiante cuando tuve la fortuna de tener a dos grandes profesores que me ayudaron a formarme. Uno de ellos fue el arqueólogo Eduardo Luis Parellón Moreno, de quien fue mi amigo, y pues él me distinguió con su amistad toda la vida. Y también el arquitecto José de la Vega. Los dos fueron mis maestros de asignaturas diferentes y tuve la fortuna de que ambos eran extraordinarios docentes. Con Parellón recibí los primeros datos acerca de la arqueología y tuve las primeras charlas, incluso los primeros paseos que me permitieron conocer algo de nuestro patrimonio arqueológico. Fueron sus charlas sobre los mayas, sobre lo que había en Teotihuacán y la península yucateca, incluso hasta nos llevó a visitar Teotihuacán, y luego nos fuimos a Uxmal, a Chichén Itzá y a todos estos maravillosos lugares de los mayas. Y fue entonces cuando dije, uno de dos, o soy arquitecto o arqueólogo, pero jaló más la arquitectura, pues ya en ese entonces me encontraba inscrito en mi carrera. Con Pepe de la Vega, como también le decíamos sus exalumnos y después amigos, obtuve la influencia y acercamiento hacia los monumentos históricos y artísticos. Tuve mis primeras conexiones con edificios antiguos a los que yo quisiera insistir. Lo único que quería era estudiar restauración de monumentos. Pero al terminar mi carrera, como no había en México donde estudiar en esa época, tuve que esperar a que algunos años después apareciera en un periódico de España la convocatoria de la Organización de Estados Americanos que ofrecía becas a arquitectos que quisieran ir a estudiar restauración de monumentos
y Conjuntos Monumentales España. Fue así cuando me inscribí y afortunadamente me otorgaron mi beca para ir a España. Con esto yo termino este inicio, que nos va a llevar una vuelta al día, o más bien una vuelta en este momento en los 80 mundos de Javier Villalobos. Muchas gracias. A la presidente de Como Mexicanos Perdón, yo nada más quisiera dar la bienvenida, como soy la anfitriona y lo vi llegar, no quiero dejar de mencionar al presidente de la academia, don Pancho Covarrubias, como amablemente le decimos. Pancho, muchas gracias por estar aquí. Y Teru Quevedo, que le olvidé mencionar, y Rodolfo Santamaría, que se me olvidó tus nombres de modo, pero el cariño sabes que te quiero, ¿no? Teru, gracias por venir. Teru, ya sabes, fue mi maestra, no están ustedes para saberlo, pero fue mi maestra en la escuela y la quiero mucho. Teru, bienvenida. Una corrección en el orden, porque es que tenemos un video, porque Graciela no se contentó con hablar de Javier, sino quiere que lo veamos. Entonces tiene un video con imágenes de Javier. Bueno, que nos apaguen la luz, por favor.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Que la UNESCO hizo del patrimonio de valor universal, que es el camino de tierra adentro. Continuamos con la presentación de las personas en la mesa. Y como dije anteriormente, sigue la presentación de dos presidentes del ICOMO. Le vamos a dar primero la palabra al arquitecto Olga Uribe, expresidente de la gestión anterior de esta institución. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Lolita, como siempre, prestándonos tu casa. Gracias, gracias verdaderamente. Es un gran honor. Chela, felicidades por este video. Es extraordinario y bellísimo. Sí. Mi Javier, yo creo que yo lo que tengo que decir es absoluta y totalmente lo que vivimos tú y yo durante un chorro de años, desde el 72 a la fecha, que estamos juntos en esto del patrimonio y luego separados y luego otra vez juntos y luego otra vez separados. Aquí nuestro querido Sergio nos dio trabajo a los dos en el 72 como director de monumentos históricos y trabajando tú en licencias, nosotros Salvador Díaz Berrio y yo en zonas de monumentos históricos y fuimos caminando durante muchos encuentros y desencuentros, tú luchando por mantener esas famosas licencias que eran tan difíciles en esa época en el INAH. Y sin embargo, pasaron los años, se fue Sergio, vino Augusto Molina, se fue Augusto Molina y vino Ramón Bonfil. Y con Ramón Bonfil, de repente, cada uno teníamos una diferente jefatura de oficina. Tú licencias, Salvador Díaz Berrio monumentos y yo zonas. Y ahí estuvimos chambeando juntos, haciendo una serie muy importante de cosas, de catálogos, de todo, tú luchando, como siempre, como desde entonces. Y llegó el momento en el que el fatídico Templo Mayor hizo que a muchos investigadores, trabajadores del INAH, se nos pusiera la disyuntiva
de irnos a otro lugar del país o salirnos de Lina, porque estábamos en contra de la destrucción de los edificios que estaban encima del Templo Mayor. Lo que es muy simpático e interesante, y no sé si muchos de ustedes lo saben, seguramente que sus amigos sí, es que Javier fue el único que se quedó en el INA, aceptando irse a Palenque a trabajar. Y en sus idas a Palenque, en estas avionetitas pequeñas, se cayó la avioneta. Y lo tenemos aquí vivo, yo no sé gracias a qué. Gracias a que él tenía que seguir trabajando por el patrimonio cultural de nuestro país, trabajando de la manera como trabajó durante todos esos años. Después se fue a otros lugares, nos separamos, nunca nos separamos en la vida porque siempre hemos sido queridos, muy, muy cercanos amigos. Pero pues él en lo que antes era SAOP y luego CEDUE, yo por otros lados. Y de repente este condenadísimo señor me llama y me dice: quiero desayunar contigo, Olga. Maravilloso, claro que sí, vamos a desayunar. Y me dice: Olga, fíjate que era entonces vicepresidente de ICOMOS, voy a contender para ser presidente y quiero que tú contiendas conmigo como vicepresidente. Yo entonces estaba en otra institución, en Infonavit, y estaba realmente con muchos problemas encima. Y le dije: déjame pensarlo, pero en principio no, pero sí lo voy a pensar. Y dame un día, 2 días, algo para poder saber cómo le voy a hacer, porque yo no te podría apoyar de la manera como yo quisiera apoyarte como vicepresidente. Y de repente me habla Alberto y me dice: oye, Olga, felicidades, que estás contendiendo para ser vicepresidente. No me dio ni chance de decir que no, este condenado. Ese tiempo, esos 6 años fueron realmente extraordinarios. No fui la vicepresidente que debí de haber sido porque sí estaba yo muy ocupada, pero bueno, lo acompañé y estuve con él lo más que pude. Pero él se metió en todas las grandes luchas a las que se imaginan que se puede meter un presidente de ICOMOS. Se metió con toda la fuerza, con todas las ganas, a toda una serie de dictámenes de todo tipo. Consiguió, y aquí lo vimos en el video, gestionó la posibilidad de tener un stand en una feria, la Feria de Valladolid, la Feria de ARPA, pero con toda la facilidad del mundo iba con sus amigos, iba con los presidentes municipales, iba con una serie de personas y conseguía el dinero de la manera más increíble que se puedan imaginar. Era capaz, porque todos así lo sabían, de honesto y de claro y de directo, de conseguir lo que quisiera para lograr todas estas cosas. Realmente nunca me di cuenta de los esfuerzos que hizo y cómo los hizo para lograr un simposio anual, para lograr una feria del ARPA cada 2 años, presentando nuestro país como el único ICOMOS en esta feria. Estábamos en el lugar preferencial, de la manera más
clara y más correcta, haciendo todos estos enormes esfuerzos para lograr conseguir el dinero, pero no nada más conseguirlo, sino presentar a México y al ICOMOS mexicano con toda la fuerza y con toda la apertura. Y ahí sí un reconocimiento a los Varela, ahí sí también, no nada más es el video, sino los últimos 2 arpas estuvieron ahí en el diseño y en el trabajo. Pero, por ejemplo, en un momento dado, y esto tiene que ver con tus hijos, Alma, se los llevaba a Valladolid y de repente había que hacer, porque Juan Benito Artigas le había dicho que tenía que hacer la bóveda de una iglesia en la exposición, en el stand, y le cobraban quién sabe cuántos miles de euros hacer esa bóveda, que era una bovedita de 1,5 metros, pequeña a escala, con fotografías cubriendo esa bóveda para ver cómo se había restaurado. Y uno de sus hijos le dice: ay, papá, yo lo hago con unos carpinteros aquí, no los echamos. Y se los echaron, así de fácil era, ¿no? Javier siempre ha sido hacedor, siempre ha sido una persona que concreta las cosas, dice sí, y en ese momento se sabe que así va a ser, y que así va a terminar, y que va a completar lo que hace. Y bueno, todos los simposia a los que se dedicó él a trabajar, todo lo logró con expertos internacionales, con expertos nacionales, haciendo una vez y otra vez y otra vez por 6 años unos extraordinarias reuniones. Ya no hablo de todo su trabajo de restauración y de todo su trabajo de más que hizo, porque pues ya se ha dicho, y lo importante, lo que a mí directamente me ataña, es ese gran amor por todo lo que implicaba el proteger, el cuidar, el trabajar en favor del patrimonio cultural. Es maravilloso trabajar con Javier. A veces le decía: Javier, ya párale, por favor, ya dame chance, dame tantito espacio. Increíblemente fuerte su ritmo de trabajo, pero extraordinariamente cumplidor, hacedor de todo lo que se ha puesto en mente hacer. Es un gran honor estar aquí hoy, Javier, y poder hablar de ti y poder decirte que todo lo que te quiero y respeto, y que quiero que sigamos trabajando juntos por mucho tiempo más. Sí, muchas gracias por invitarme a este acto muy justificado, acto de homenaje a Javier Villalobos, de quien voy a dar una serie de estampas breves de cómo fui construyendo yo una imagen de él como una gente que fue muy importante para mi propio desarrollo dentro del campo del patrimonio, pero a la vez cómo se fue forjando ahí también una amistad sincera que yo realmente aprecio muchísimo. En realidad yo lo comencé a conocer o a tratar cuando ingresé al ICOMOS alrededor de 1982-83, porque él en esa época estaba también muy vinculado a asuntos relacionados con lo que pasaba en Tlaxcala. Yo fui a uno de los primeros simposios a los que fui del ICOMOS, llevé una ponencia sobre arquitectura vernácula. En esa época yo consideraba que yo no tenía
los estudios ni la preparación como restaurador, como conservador de monumentos, sino que yo llegaba a ese campo con dos intereses particulares. Por un lado, la arquitectura vernácula como un ejemplo de cultura que sigue viva en nuestra arquitectura, en los pequeños poblados, en las pequeñas ciudades de provincia, en donde todavía la podemos admirar. En eso quiero decir que también Sergio Saldívar, aquí presente, también me contagió un poco de ese tipo de aficiones. Y otro amigo ya desaparecido, Miguel Mismacher, también, porque él me invitó a un proyecto que quería hacer en Cholula para hacer un plan urbanístico que fuera compatible con la conservación del patrimonio arqueológico y del patrimonio histórico de esa antiquísima ciudad. Así que yo llegué un poco con la preocupación más bien del urbanista, que ya había empezado a practicar algunas cosas en ese sentido. Yo era arquitecto, yo hacía edificios, hacía iglesias, hacía casas, y afortunadamente tuve buen éxito en las pocas cosas que pude hacer, pero de las que me siento muy contento. Sin embargo, me fui metiendo porque vi que el urbanismo y la conservación de monumentos, cada uno tenía sus propias teorías, cada uno tenía sus propias reglas que no cuajaban cuando se trataba de conservar un centro histórico. Entonces me interesó muy pronto en empezar a trabajar en centros históricos. Al principio nada más describiéndolos o describiendo su riqueza, etc. Uno de los primeros trabajos que comencé a hacer por invitación tanto de Sergio Saldívar como en el trato ya cotidiano de Javier Villalobos, fueron la elaboración de una serie de monografías de ciudades importantes de nuestro patrimonio, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Atotonilco, y después de todas las iglesias del Centro Histórico de Oaxaca, y después las 64 iglesias del Centro Histórico de Puebla. Entonces, todas esas cosas las empecé a hacer como yo las consideré como mi formación, porque para eso tenía uno que estudiar bien qué tipo de patrimonio era ese y cómo se articulaba con la ciudad. Pero al mismo tiempo empecé a proponer que se hicieran planes de conservación de centros históricos, y tuve la suerte de que en uno de estos primeros planes que me tocó, que fue el de San Luis Potosí, ya por allá 1986 más o menos, fue desde luego una decisión de Sergio que yo me encargara de eso, pero con quien tenía yo que arreglar todo, tenía que hacer el trabajo cotidiano de mostrarle lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, qué apoyos necesitaban, porque necesitábamos apoyos y contactos, etcétera, que Javier tenía. Entonces, así comenzó una relación en la cual aquí viene el primer cuadro que yo quiero transmitirles de mi relación con Javier, es su cordialidad. Siempre fue un profesional serio, un profesional bien preparado, que había estudiado su carrera de restauración de monumentos, que había sido profesor de la Facultad de Arquitectura y de la UAM, pero que ya como funcionario, todas estas habilidades, estas sapiencias, la vertía cordialmente, con sonrisa, con amistad, con buen trato, digamos. Eso es esta es la primera imagen que yo quiero transmitirles de Javier. Su bonomía, su cordialidad, su buen trato y, sobre todo, su habilidad justamente para propiciar que las cosas que hicieran falta, que uno estaba necesitando, contactos, relaciones, alguna cosa que faltaba, él la facilitaba. Así nos ponía en contacto, por ejemplo, con los delegados de sitios y monumentos que eran delegados de CEDUE en las distintas capitales de los estados, con quienes, gracias a Javier, nos fue conectando con ellos. O también con los delegados del INA, porque él también los conocía cuando hacíamos cosas también, era para el INA, como el plan de San Miguel de Allende. Entonces, allí realmente me di cuenta de esa cualidad humana de Javier, que es rarísimo encontrarla en un profesional
de la arquitectura, porque en la arquitectura somos verdaderamente unas primadonas, todos nos queremos lo máximo y difícilmente vamos con los demás. Y yo además reconozco que siempre he sido pues, muy introvertido, no hago amigos fácilmente, pero con Javier no había problema. Uno hacía amistad a las primeras de cambio y además uno quedaba agradecido por ese trato. Pero ya después seguimos tratando y después ya me tocó en el ICOMOS, yo había ingresado como socio común y corriente, después me entró la alternativa de actuar como secretario de Jorge Alberto Manrique cuando fue presidente, se fue Salvador Aceves a Italia y entonces alguien tenía que ocuparse de eso. Entonces estuve ayudando y al poco tiempo pues resultó que yo me postularon mis amigos para presidente. En una época en que el ICOMOS era un grupo muy cerrado de 18 personas que teníamos, éramos miembros de número y como 150 personas que eran miembros, que eran miembros adherentes, ¿no? Una cosa así, que no tenían ni voz ni voto en las asambleas. Entonces cuando me tocó ser presidente, y en eso sí me secundaron varias gentes aquí presentes, dije, vamos a cambiar esas reglas, vamos a hacer un ICOMOS en donde todos, que es para que no haya de dos clases de miembros, como pasa en todos los países del mundo. Que el ICOMOS mexicano tenga 18 votos nada más en las asambleas es una cosa, en las asambleas internacionales, pero que todos sus miembros son de la misma jerarquía es otra. Así lo hicimos y así nos ayudaron mucho, desde luego también Javier. Pero además ya como presidente, hacer contactos, encontrar qué cosas se relacionaban con unos, con otras, por su experiencia como funcionario. Él nos arregló entre él y Luis Olvera Zúñiga, que era su compinche, porque los dos venían del Politécnico y ambos fueron presidentes de la SAIPEN, que es la Sociedad de Arquitectos del Politécnico. Organizaron para un grupo, para la directiva de ICOMOS, un recorrido por toda la Mixteca Alta de Oaxaca, visitando no solamente los grandes conventos, Yahutlán, La Huaca, sino que viendo los pequeños poblados, y yo encantado porque yo lo que ahí veía era también la arquitectura vernácula y las pequeñas capillas, las capillas no tan importantes, pero igualmente valiosas. Y ahí estábamos viendo todo el potencial que había, que hay todavía en Oaxaca, de recuperar patrimonio que casi nadie conoce. Y nos deslumbramos, y eso se lo debo a Javier y a Luis Olvera Zúñiga, que es el que sabía muy bien todo el recorrido. Entonces, ya después, efectivamente me tocó ver ya cómo después él también fue postulado para la presidencia de ICOMOS, lo cual me dio mucho gusto. Actuó como presidente muy bien y difundió mucho la imagen de México en estas exposiciones que organizaba internacionalmente, en España sobre todo. Con España tenía una relación muy particular Javier, porque allí había hecho, aparte de sus estudios formales aquí en México de restauración de monumentos, había hecho una serie de diplomados y de estudios adicionales de posgrado allá en España, y ahí había hecho unos contactos invaluables para después las otras cosas que pudo hacer allá. Así que la liga entre Javier y España es también muy, muy importante y todos la conocemos y la respetamos. Pero lo importante es eso, que como presidente hizo una labor muy destacada. También se dedicó ya, abandonó, digamos, en parte, sus cargos como funcionario público, si bien siguió actuando dentro de la delegación Cuauhtémoc, también haciendo algunas cosas por ahí, pero también ya se dedicó a la consultoría en su propia oficina y hizo muchas cosas para Zacatecas. Ahora quiero decirles una última cosa que lo pinta de cuerpo entero. Cuando fue presidente de ICOMOS, en Zacatecas hubo un proyecto para hacer un viaducto pegadito al centro histórico de Zacatecas, un segundo piso, digamos.
dejando abajo una avenida que pasaba bordeando el centro histórico y haciendo una avenida elevada. Entonces, Javier un día llegó y nos llamó a varios miembros de Comos y, a ver, me plantea la gobernadora de Zacatecas que quiere hacer este programa. Ustedes díganme qué debo contestar. Yo pienso que es una respuesta que no debo dar yo solo, sino que tengo que reunir a un grupo de gente del Comos para que me ayuden a responderle a la gobernadora. Y así lo hicimos. Juntamos una comisión que nos tardamos un par de meses o algo así, de centros históricos en el que yo también participaba. Y había sí, era nuestro comité. Y entonces estaba Javier Hernández, eran inclusive gentes de ahí mismo de Zacatecas. Entonces se hizo una serie de reuniones, se redactó una especie de escrito dirigido a la gobernadora, evaluando su proyecto, y el resultado era que no recomendábamos de ninguna manera que se hiciera esa obra, porque le hacíamos ver que Zacatecas no es nada más lo que queda dentro de los límites de su zona de monumentos, sino que es un paisaje histórico que juega con todo, juega con el cerro sobre el que se reclina la sierra sur, y también con la de frente, la mina, todo eso. Entonces, decíamos, ¿cómo una cosa que ya está en la lista del Patrimonio Mundial de repente le va a salir ahí en un punto central esta cosa que va a contrastar totalmente, siendo que hay alternativas para resolver el problema que usted quiere resolver? Pues Javier, y eso siempre lo recordaré, tuvo los pantalones de que llegó la gobernadora, creo que fue en México, no sé dónde, llegó a México, o él fue a Zacatecas, y bajando del avión, luego le dijo, pues ¿sabe qué, gobernadora? Aquí está el informe. La gobernadora, que era Amalia García, leyó el informe y suspendió. O sea, y eso realmente, solamente una gente con la personalidad, con la autoridad, con la... también no perdió la bonomía, siempre cordialmente, pero dijo, gobernadora, se va a equivocar si hace esto. Así que yo, es una de las cosas por las que más he respetado y quiero mucho a Javier, porque no solamente es defensor del patrimonio por vocación, sino por convicción y con valentía también. Pues eso es lo que tengo que decir. Actúa como cierre del Foro Internacional Literario de la Cultura y el Saber para entregarle a Origo Olive y a Alberto González Pozo su certificado como conferencia. Hay un comentario adicional sobre Alberto que va. Gracias. Pues es nada más comentarles que a todos nos da mucho gusto que precisamente en este año el doctor Alberto González Pozo ha sido merecedor del premio Federico Sescose 2016 y que será entregado a las 9 de la mañana del 26 de noviembre en el Palacio de Gobierno del Estado de Zacatecas. Para dar continuidad, hay algunas personas que han pedido unas breves palabras para saludar a Javier, que esperamos que sean cortas porque los tiempos que tenemos son limitados. Simplemente eran temas que vuelven a poner a Javier en el centro de la vida de muchos. Yo me acuerdo, los últimos años, la única forma de ver a Javier era ir a Zacatecas. Él siempre estaba en Zacatecas. O sea, no importa que fuera domingo, lunes, martes, siempre estaba en Zacatecas. Y una mañana estábamos en el mismo hotel, y a las 6:30 de la mañana yo lo veo con el sombrero que siempre carga, ya para salir en la calle. Le digo, Javier, ¿dónde vas? A mirar Zacatecas. Y digo, Javier, pero a estas alturas tú has mirado mucho Zacatecas. Me dice, siempre hay que mirar otra vez.
vente conmigo que miramos juntos que se ve mejor. Y eso es la actitud de Javier, o sea, no dejar que su mirada anterior influya en la posibilidad siempre de una nueva mirada, invitar a todo aquel que quiera aprender con él a mirar juntos. En ese sentido, vamos a dar la palabra al arquitecto Francisco Covarrubia, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, quien va a decir unas palabras. Gracias. Bueno, Javier, quiero agradecer al ICOMOS esta oportunidad de sumarme a este reconocimiento. Tuve oportunidad de colaborar juntos en la SAOP y en la CEDUE, y creo que junto con Sergio fue un privilegio el tener un colaborador como tú. Por otro lado, yo creo que en este seminario, este foro que ha organizado Chela, en donde se han revisado y se han puesto en valor aspectos fundamentales del patrimonio, del paisaje, del territorio, de la enseñanza, de la cultura, del buen hacer, de todos ellos has estado presente. Simplemente quiero dejar testimonio de mi agradecimiento por tu amistad y tu colaboración, y desearte para siempre lo mejor. Muchas gracias. Tres palabras, damos el espacio al arquitecto Félix Villaseñor. Está todavía ¿Está en la todavía? sala. ¿No está en la sala? No está en la sala. Creo que ya se tuvo que retirar. Tienes que hablar más fuerte porque allá atrás ¿No se oye? nada. ¿Más duro? Ok, más cerca entonces. Le vamos a dar la palabra al arquitecto Braulio García en nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Muy buenas noches. A nombre de la presidenta de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, pues les vengo a agradecer la invitación. Para ella era un gusto y un honor estar con ustedes, pero por cuestiones de agenda, de que todos los arquitectos del país quieren hablar con ella, siguen una reunión ahorita. Pero pues vengo aquí para agradecerle la invitación, para decirle que ella es un honor el participar con el ICOMOS y que se sumen en este esfuerzo de llevar la arquitectura en todos sus ámbitos. Agradezco a la arquitecta Lourdes, que siempre es la gran, honorable receptora en este tipo de eventos, y a todos los personales del ICOMOS que hicieron partícipe en esta ocasión a la Federación de Colegios en estos eventos tan importantes para ustedes. Arquitecto, mis respetos, le traigo los saludos de la presidenta de la Federación, y a todos ustedes les envío un saludo de parte de Isabel Espinosa del Carmen, que se encuentra ahorita trabajando en la Asamblea Nacional. Tenemos trabajos desde el día martes en un congreso y tenemos asambleas hasta el día sábado por la tarde. A ella le hubiera encantado estar aquí con ustedes, mas sin embargo, pues tengo el honor de estar aquí y hacérselo saber. Muchas gracias. Muchas gracias. Que hace 2 horas la vi y me dijo estamos, allá llego. Pero de veras, tanto ella como José Luis Cortés, que iban a estar aquí, el mismo Félix se tuvo que ir. Entonces, bueno, parece que así están las cosas, pero están contigo aquí, Javi. Invitamos a las palabras, breves palabras de la arquitecta Teru Quevedo. Teru. Muchas gracias. Quiero decir que Javier siempre está en la mejor, así que estoy en la mejor obra de mi vida, sea grande o sea chiquita. Y eso es maravilloso porque nunca ha perdido el entusiasmo y eso es lo que lo mantiene tan fresco como una lechuga. Y la otra cosa es que
ha sido una persona que ha estado en favor del reconocimiento. Dice, es que, ¿por qué no reconocen el valor de los compañeros? Entre arquitectos, como decía el arquitecto hace ratito, nos comemos, somos unos antropólogos, ¿cómo se llama? Antropólogos. Comemos arquitectos. Antes que dicen que el perro no come perro, arquitecto sí come arquitecto. La otra cosa es que esa cultura del reconocimiento está casi olvidada y perdónenme que se los diga, pero cuando se enferma alguien, entonces empiezan los reconocimientos. Entonces, ¿por qué se esperan a que esté uno chueco para decir, ay, ahora vamos a reconocerlo, cuando ya estamos desconocidos casi? Entonces, los clásicos en los autos hay que reconocerlos, en las motocicletas, como la motocicleta esta tan famosa, ¿cómo se llama? Somos unos Harley Davidson, Javier. Somos unos clásicos de la arquitectura. Entonces, hagamos valer eso. Estamos aquí hasta que estemos, pero claro que, como en el fútbol dices, esto no se acaba hasta que se acaba. Pues aquí no se acabó. Todavía sí que mañana, ¿qué tienes que hacer, Javier? Entonces, hay que hacer, se hace camino al andar, al caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos que hacer esto, una cosa que aprendamos a reconocer las virtudes de nuestros compañeros. Muchas gracias. Estamos en un orden de una lista, disculpen. Invitamos a la palabra al arquitecto Sergio Saldívar. Sí, es oficialmente para que podamos tener todo videograbado. Esto es una ceremonia oficial del ICOMOS. Pásale. Bueno, para mí es muy difícil seguir la pauta que han seguido sus compañeros para hablar de la relación, de los recuerdos que hemos tenido en muy largos años ya, en compañía y acompañados frecuentemente en estas tareas por Javier. Yo tenía alguna otra idea de cómo se iba a desenvolver este evento, pero creo que han encontrado la forma más adecuada de hacerlo, entonces dejaremos un poquito al margen lo que puede ser fuera de lugar, darle demasiada formalidad a unas palabras, cuando hemos tenido realmente muchas ocasiones de tener un cúmulo importante de anécdotas durante todos los años en que hemos colaborado. Efectivamente, 1972 es el inicio de una relación entre varios de nosotros. Por aquel entonces, además, concurre, y yo quisiera destacarlo, la aparición de las nuevas leyes de protección al patrimonio de monumentos, primero la de 1970 y luego la de 1972, que rigió aquella, que viene a suplantar las cuestiones de las disposiciones muy breves que desde 1974 ejercían los aspectos normativos de estas tareas. Pero en ese momento yo tengo gran satisfacción y tengo mucho que agradecer a Javier por el apoyo, la fuerza, la colaboración que tuvo en aquellos años, porque se presentó un hecho que quizás me sea difícil resumir o explicarles a ustedes, pero voy a tratar de hacerlo.
ese cambio y esa posición de las leyes le daba al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sobre todo a las tareas de conservación del patrimonio y conservación de los monumentos históricos, el legado de la virreinato de la corona española, de la Nueva España, una serie de tareas de las cuales no se habían llevado mucho a cabo, y empezamos a tener un cúmulo muy importante de demandas de autorizaciones para modificar casas, palacios, para permitir que se hicieran edificios que iban a conservar la fachada, o que alguna parte del pórtico, algunas piedras de casas coloniales, etcétera, y todo. Y esto se fue incrementando a la medida que, por otra parte, también se incrementó los procesos de desarrollo urbano, si le podemos llamar así, pero que más bien era la especulación urbana sobre todos los valores de estas áreas ocupadas por el patrimonio. Yo creo que sin duda Javier debemos reconocer que tuvo a cargo y se esforzó por establecer los nuevos protocolos de estos trámites y de estas tareas, y llegó a hacer una serie de aspectos muy importantes que yo lo digo con mucho envanecimiento, pero sin pretender llegar a convertir esto en vanos halagos personales. Yo creo que trabajamos siempre y hubo un trabajo en equipo, pero eso permitió incluso que la autoridad de la Dirección de monumentos coloniales y de la República, como se llamaba entonces, empezó a ser actor muy importante incluso en los diferentes aspectos y en las leyes de la Administración Pública Federal. De repente algunos secretarios de Estado, algunos funcionarios se encontraron con que la dirección les prohibía hacer una obra, hacer un edificio, tirar aquello, abrir tal cosa, y se desconcertaban muchas veces a punto tal que las quejas llegaban inmediatamente a la presidencia. En esa tesitura puedo relatar varios casos en que separó Javier a varias secretarías de Estado prohibiéndole acciones orales, y fue incluso en el INAH cuando se dio ya el caso de que nuestra dirección jurídica se quejaba y demandaba ante Gobernación las violaciones de las más altas autoridades de la Federación y de gobernadores de Estado y de otras autoridades ejecutivas sobre el trato y las acciones que hacían sobre el patrimonio. Quizás duela un poco decir que eso quizás se ha amainado o se ha dejado un poco de lado cuando vemos algunas de las barbaridades, pero yo creo que barbaridades seguirán ocurriendo con gobernadores y con otras autoridades. Pero sin duda en aquel momento las cuestiones y la forma y las disposiciones que dejó establecidas en muchos aspectos la dirección y Javier, su tarea primordial, que era precisamente la de jefe de licencias de aquella institución, lo que permitió canalizar muchos años después lo que ya fue una nueva política de la conservación. Parece que concurrió también a eso la aparición en 1972 de la Convención Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, de las cuales México fue autor como miembro del comité de redacción de la propia comunidad. Esta llegó a México y teníamos mucho problema porque la reconociera la Secretaría de Cultura, ¿cómo se llama? Su Secretaría de Cultura, que guardó los expedientes de la convención más de 9 años, y que con Javier, yo me acuerdo, lo platicábamos cómo hacíamos para que una señora Luz del Amo y un señor Rafael Tobar por ahí tenían guardado, que la sacaran y pudiéramos tener nuevos instrumentos. En fin, pasaron esto, se tuvo la gran obra del Palacio Nacional. El Palacio Nacional fue continuo el ejercicio de la oficina de licencias que llevaba Javier, etcétera, y todo, para lograr el abandono de cantidad de dependencias que parasitaban el Palacio Nacional de muchas formas. Bien, de alguna forma yo hubiera querido dejar más amplios testimonios, más tareas, pero evidentemente esto se podría alargar, no podría llevar las estampas como lo hizo Alberto tan
fácil y fluidamente porque fueron muchos años de colaboración y apoyo y concurrencia que tuvimos Javier y yo, tanto en la Dirección de Monumentos Coloniales como posteriormente con Francisco Covarrubias en la Secretaría de Desarrollo Urbano. En la Secretaría de Desarrollo Urbano tuvimos ya tareas más específicas, más que administrativas, y de ahí recuerdo mucho las acciones de Javier restaurando la Asamblea de Representantes, la antigua Cámara de Diputados, que se entregaba a las nuevas estructuras legislativas de la Ciudad de México, y diversas tareas en que ya nos movíamos y se movía él de Yucatán a Sonora, por decirlo menos, por Oaxaca, etcétera, y todo, muchas veces coadyuvando, colaborando, aconsejando, estimulando poblaciones como Tepeyanco y Cuautinchan, etcétera, en tareas de conservación y protección, aconsejando y dando apoyos. Yo quisiera dejar un testimonio más amplio, más cálido de esta tarea y de esta obra de Javier, de esta relación que tuvimos, que se tuvo y que llevó sin duda a, me permito decirlo, a ciertos giros estructurales en las líneas de la Administración Pública Federal y de la conservación del patrimonio en México. Por así decirlo, como que se despertó algo y se empezó a mover en aquellos años en que era un poco más difícil de lo que vemos actualmente. Eran años en que se acusaba a quienes a esto nos dedicábamos de ser retrógrados, ser enemigos del progreso, no admitían la modernidad, anacrónicos, etcétera, pero de manera muy violenta en discusiones y en polémicas en la prensa. De 8 columnas, no les miento. Una de ellas, la recordarán todos ustedes, la polémica muy ácida que se dio a raíz del incendio de enero de 67 en la catedral, en que después de 2 o 3 años la Dirección de Arquitectura, la Dirección de Monumentos Coloniales, no había podido hacer nada, y cuando entra la nueva administración le toca a ese grupo decir qué se hace y cómo se hace en la catedral. Esto era ir contrario no solamente a intereses muy fuertes de la clerecía, de la jerarquía eclesiástica, sino incluso, lo puedo decir también, del Colegio de Arquitectos, con la venia, con el permiso de los aquí presentes, que se oponían y estaban muy entusiasmados con la transformación de la catedral. En ello, Javier tuvo parte importante, sin embargo, porque se tuvieron que formular dictámenes muy largos y espesos, porque el presidente estaba pues atendiendo a ver de qué lado había más peso y se inclinaba la balanza para tomar una decisión, y era a partir de las tareas que en ese ámbito se desarrollaban que pudimos al final de cuentas pasar más adelante. Bueno, no me alargo, recuerdo también la terrible situación que prevalecía con la amenaza de abrir la calle de Tacuba y otras cosas, que en ese momento de 1972 pasan un poco, y gracias a todos ellos, a mejor vida, y gracias a Javier. Y yo dejo el testimonio, mi agradecimiento y mi aprecio y estimación por muchos años y muchas tareas que convivimos y participamos. Javier, muchas gracias. Y invitamos a las palabras del arquitecto Rodolfo Santamaría. Buenas noches. Es un gusto enorme, Javier, estar en Guadalajara. Enorme, enorme. Y bueno, yo tengo preparados como 16 páginas, pero voy a hablar un poco menos. Yo también habla muy duro más porque atrás no se oye. Es que no se oye, y como eso hay un niñito que llora. Si yo quisiera hablar también así de mi niñez con Javier, como dice Javier, no tuvimos la niñez juntos, estudiamos en el Poli, no al mismo tiempo, lo lamento, pero Javier dejó, cuando yo llegué, ya había dejado huella en nuestra querida Escuela de Arquitectura del Poli. Yo voy a hablar de un pedacito de su vida, del 82 al 89,
de Javier Villalobos como profesor de la Universidad Metropolitana, de la Unidad Xochimilco de la universidad. Nosotros habíamos emprendido en 78-79 un rediseño del plan de estudios y habíamos, creo, sido pioneros en introducir en la formación de arquitectos a nivel de licenciatura de un área que llamábamos reutilización de edificios y entornos preexistentes. Un tema que sigue todavía en la universidad vigente y que actualmente cuenta ya con una maestría en el mismo campo y en donde hemos tenido el privilegio de tener a Alberto González Pozo como maestro, a Salvador Díaz Berrio durante un montón de años y a Javier. Él está del 82 al 89 y él hizo varias cosas. El tema era muy claro para nosotros, la conservación del patrimonio mediante el uso contemporáneo del patrimonio. El problema es cómo se hace eso, y para eso se requieren armas, se requieren herramientas, y además metidos en una filosofía propia de nuestra universidad, de que los alumnos deberían enfrentarse a problemas reales. Y el papel de Javier en esa época fue muy importante. Nos vinculó con problemas reales de diferentes partes del país. Estuvimos trabajando muchos años en Tlaxcala, con Rogelio Aureo también, que fue un profesor excelente nuestro en ese mismo lugar, y enseñó a los alumnos, con el conocimiento directo de las obras y de los conjuntos patrimoniales, la elaboración de diagnósticos, el levantamiento de edificios y, como ya se ha dicho muchas veces, el enamoramiento sobre el patrimonio existente, y que nos dejó una huella muy grande. Lo seguimos recordando con muchísimo cariño. Javier, te recordamos con mucho cariño y un beso, Arma, también. Felicidades a ti. Invitamos a presentar unas palabras a la doctora Esperanza Ramírez Romero. No podía faltar Michoacán. Michoacán, sé que en la vida de Javier estuvo presente. Cuando ibas a Morelia, en aquel de 1990, estábamos elaborando un grupo de personas, el mentado expediente de la UNESCO para hacer que Morelia fuera patrimonio cultural de la humanidad. Ahora, 25 años de distancia, tú nos aplaudiste en aquel entonces porque la iniciativa privada, la ciudadanía, era la que había tenido esta iniciativa. Y después, pues ya se integró todo un proyecto con el gobierno del Estado y con el ayuntamiento. Recuerdo cuando estábamos promoviendo el rescate del centro histórico, el rescate del acueducto de Morelia, también nos visitaste por allá, nos llenaste de entusiasmo de lo que se estaba haciendo. Era una labor de restauración pues inmensa. Se trataba del acueducto que ustedes ya conocen de Morelia. Y cuando ya terminó esta obra, Javier, le dimos un paseo por el canal del acueducto, y al llegar al final, dice él: bueno, pues a este acueducto nada más le falta el agua. O sea, si hablan de carestía de agua en un barrio de la ciudad, pues échenle agua aquí y llega a la ciudad. Es como Miguel Ángel cuando su Moisés, a esto nada más le faltaba hablar.
en realidad. O sea que siempre ha estado presente en Morelia Javier, en su corazón, y no nada más en su corazón, sino a partir del rescate del centro histórico, que nos aplaudió también mucho. Estuvo con nosotros hombro con hombro en la elaboración, o más bien en el proyecto de la Plaza de Armas. Fue algo sui generis lo que se presentó allí. La prensa no la teníamos consigo, entonces hubo ataques muy fuertes al proyecto de la Plaza de Armas. Después ya se logró no acallar, porque pues nunca se tienen recursos para acallar la prensa, por supuesto, ni voluntad. Entonces, posteriormente a eso, estuvo en el regocijo del rescate del centro histórico. Ese regocijo que todavía recuerdo y me estremece, porque fue no nada más el rescate de un área del centro histórico de la ciudad, que ustedes indiscutiblemente lo conocen, sino fue también el rescate de la morelianidad que le había dado la espalda al centro histórico. Había habido un éxodo de ese lugar, y vuelven en ese acontecimiento a la ciudad, al centro histórico. Fue una noche de regocijo donde tuvimos a Javier en el centro de este regocijo. Amén de que, ¿te acuerdas de que presentaste algunos de mis libros ahí en el Museo Regional Michoacano? En fin, tengo tantos recuerdos de Javier en Morelia. Y en Morelia, en tu corazón ha estado y dejaste muchos amigos allá. Te estamos esperando, Javier. ¿Cuándo vuelves? Tengo que lanzar al arquitecto Luis Olvera Zúñiga. Entonces, invitamos brevemente al arquitecto Antonio Aguayo de Alba a unas palabras. Buenas noches. Mi querido Javier, es un honor para mí dirigirme a ti y a Anita con un breve mensaje. Aquí han hablado de tu biografía, de tus trabajos como arquitecto, como restaurador, como amigo, como funcionario público, pero yo quisiera hablar sobre otra labor que tú has hecho también mucho bien a la defensa del patrimonio, sobre tus publicaciones, sobre tus libros. El último libro que yo tengo en mis manos, que tú tan amablemente me dedicaste en alguna ocasión hace algunos años, es el libro que tú titulaste Los 100 sitios y monumentos más importantes del centro histórico de la Ciudad de México. La siguiente reseña parte de un interés compartido por mencionar la importancia del libro Los 100 sitios y monumentos más importantes del centro histórico de la Ciudad de México. Para trabajar en él se partió en dos aspectos complementarios: su origen y el reconocimiento de su paternidad. Sería absurdo no hablar de ese pater en un tema como es el patrimonio, pues acaso, en términos generales, no es otra cosa que un bien material o inmaterial que nos fue legado por nuestros padres. La cultura y el testimonio de quienes forjaron nuestro legado histórico. Comencemos por el título, que como todo buen libro, desde su nombre, expresa el asunto y nos adelanta de qué se trata.
Pero, ¿qué es lo que nos adelanta este título? Intuimos que de sitios y monumentos relevantes del centro histórico de la Ciudad de México, diferenciando entre los sitios y los monumentos, existen diferencias. Por otro lado, al estar presente el adjetivo de importante, indica que si esos 100 testimonios declarados en tanto que tales son el resultado de una elección previa, por lo que estos 100 representan únicamente las muestras de un conjunto más grande que en su mayoría desconocemos. Tú has tenido muchísimas publicaciones, has sido un investigador, porque para escribir un libro indudablemente hay que trabajar en la investigación. Yo quería nada más recordar brevemente tu trabajo en la cultura a través de tus libros, de tus publicaciones. Muchas gracias. Para dar continuidad al acto, comentar a algunas personas que no pudieron estar presentes y hacer entrega de un reconocimiento. Dejo la palabra a la doctora Graciela. Querido Javier, ¿qué te puedo decir? Aquí debería de estar Salvador Aceves también y Luis Torres, los dos por problemas de salud. En este momento no están, pero están contigo. Podría yo decirte que aquí está con nosotros Juan Benito Artigas, que por supuesto quisiéramos que hablara, está Ana Lucía González Ibáñez, está Fernando Sánchez, está Jorge Cordero, está Teresita desde Puebla, acá también, Teresita, está Lupita. Algunos de ellos ya no se acercan mucho, ojalá y regresen y se acerquen un poquito más a Licomos, nos daría mucho gusto verlos. Está Claudia Infante, está Alicia Vergara, estamos todos. Y podrían, si no fuera por el tráfico, todavía estar muchos más, pero el asunto está en que no podemos hacer esto interminable. Es muy difícil tener que decirles a todos que nos entiendan, pero que lo importante es simbólicamente que esto hubiera sido un evento protocolar, serio, como se lo merece, Javier. Por tal motivo quisiéramos hacer entrega oficial de un diploma. Posteriormente vamos a pedirte que nos des unas palabras, pero quizá antes de esas palabras a lo mejor te van a caer 2 diplomas y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Quisiera a lo mejor sí pedirle a mi querido Benito Artigas, Juan Benito, ya que tú estás allá abajo, ¿nos ayudas a entregarle esto a Javier? ¿Puedo decir algo primero antes de...? No, Lolita, puede decir algo. Perdón por haber llegado tan tarde, más de 2 horas en llegar, más cosas. Bueno, pero aquí estamos, Javier, como de costumbre. A Javier y yo nos conocimos en 1953, cuando el temblor de Orizaba, y estuvimos trabajando juntos ayer por parte de Lina. Más cerca del micrófono. Y a mí me tocó ir por parte de la Secretaría de Patrimonio Nacional. Entonces, ahí estuvimos trabajando. El presidente municipal de Orizaba, los edificios estaban muy dañados y corrió la voz en México de que los iban a demoler en la noche porque pensaban que iban a llegar recursos del gobierno federal para hacer una ciudad nueva. Vaya ilusión, qué disparate además. Entonces, en una de aquellas tantas reuniones en que aquel señor insistía en esto, se levantó Javier, pidió la palabra de una manera no tan violenta como yo he tenido que hacerlo, y le dijo: mire, señor presidente municipal, tiene usted que tener mucho cuidado en que la desgracia de Catombe de aquí de Orizaba no sea nada más el temblor, sino que todavía se magnifique con una actuación incorrecta del presidente municipal en turno. Total, aquel señor no volvió a aparecer por allí. Y la otra cosa que yo quería comentar es
que Javier Villalobos en ICOMOS dio a conocer a México en muchos lugares. Si no hubiera sido por los viajes que hizo, por todo el esfuerzo que hizo por ir a un sitio y a otro, no conocerían que México está aquí y que pues también tenemos un papel importante que jugar por lo pronto en este planeta. No sabemos cuánto va a durar porque las cosas se están poniendo feas, pero en fin, así es la cosa. Esto da de una manera la medida del hombre. Nuestro querido amigo, hermano del alma, Javier Villalobos. Te voy a pedir que nos ayudes a entregarle esto a Javier. Habría que leer qué dice. A ver, y que juntos con nuestro premio Federico Sescoce 2015 queremos hacer formalmente entrega. El ICOMOS México otorga el presente reconocimiento al arquitecto Javier Villalobos Jaramillo por su brillante trayectoria como uno de los más comprometidos defensores y promotores del patrimonio cultural en nuestro país, quien con su inteligencia y talento se ha dado la tarea de multiplicar opciones de desarrollo socioeconómico en beneficio de los valores patrimoniales, el respeto a su autenticidad y resguardo como memoria y símbolo que constituye un diálogo profundo con el pasado para construir el futuro. Firmamos el Consejo Directivo 2015-2018, el doctor Carlos Alberto Iriar Pardo, vicepresidente nacional, el doctor Ernesto Becerril Miró, secretario nacional, el arquitecto Antonio Aguayo y de Alba, tesorero, y Graciela Aurora Mota Botello. Estoy aquí por tu culpa. Muchísimas felicidades, Javier. Bueno, me da gusto ver que todavía alguien me quiere. Ahora vamos a voltear a Javier para que todo el mundo... ¿Para que todo el mundo vea a Javier? Bueno, creo que esta noche es de agradecimiento. Punto número 1, le agradezco mucho a Lolita, la dueña de arquitectura de Bellas Artes, bueno, qué bueno que vino mi hijo para ayudar. Noche de agradecimientos, decía yo, empezando por Lolita, que nos abrió la puerta de esta casa, de este bello edificio, simbólico edificio que le ha dado identidad a la Ciudad de México, a la ahora Ciudad de México, antes departamento del Distrito Federal. Agradecimiento al ICOMOS, al que le he dado la vida mucho tiempo, 2 periodos de 3 años, más la constancia presente con los presidentes o las presidentas en turno, de tal manera que sigo mi agradecimiento hacia personajes tan importantes para mí como Sergio Saldívar Guerra, quien es mi maestro de siempre. Yo diría que si hay algún restaurador importante en esta ciudad, en este país, es Sergio Saldívar. Véanlo desde donde lo vean. De tal manera que mucho le agradezco a él y a Flor su presencia. También el arquitecto Francisco Covarrubias, quien fue mi viceministro
subsecretario, más bien, con quien tuve muchas cosas que ver en la época en que coincidimos en la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, siendo el subsecretario y Sergio Saldívar el director general. Veo muchas caras que no había visto antes porque recién me volteo a ver. Y por supuesto está Juan Benito Artigas, a quien conozco hace más de 50 años, con quien he estado siempre presente, siempre de lado, trabajando en estos temas de patrimonio. Muchas veces discutiendo, porque en esto se discute a veces, y se discute acaloradamente, apasionadamente, porque si hay algo que no puede faltar en una reunión como esta es hablar de pasión. Le hice un reconocimiento a mi querido padre hace un mes aproximadamente en el Colegio de Arquitectos, donde recibí una reunión parecida a esta, con algunas caras que ahora veo que se repiten aquí. Una reunión muy bella aquella, muy bella porque había alumnos de hacía 40 años o 50 casi, que no había vuelto a ver y que mientras tanto aparecieron por ahí. De tal manera que si sumamos alumnos de la UAM, en donde fui el profesor más feliz del mundo porque me permitieron todo lo que yo quería. Gracias a Rodolfo, aquí presente, quien entonces dirigía la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Se me ocurrió un día, a nivel de experiencia, de presunción también, exponer en la Facultad de Arquitectura al mismo tiempo trabajos de la Escuela de Arquitectura de la UAM Xochimilco. Y quiero decirles que no me caían en nada nuestros trabajos de licenciatura en comparación a los trabajos de la carrera. De tal manera que, bueno, mi agradecimiento a todos, mi agradecimiento también a mi hermano Braulio, quien los últimos 25 años fue un apoyo fundamental para poder hacer muchas cosas. Porque se dice fácil, Zacatecas por aquí, por allá, y Morelia por aquí, por allá, y ahí viene, ya se va. ¿Y dónde está? Pues está en Morelia. ¿Y dónde está? Pues está en la cúpula, está en la torre, está en la fachada. Como decía la maestra, mi querida Esperanza, Morelia se me quedó tan en el alma que hasta pensé a llegar a vivir ahí, a Morelia, y a estar ahí ya permanentemente, prácticamente acabar mis últimos días allá. Los días vienen muy rápidamente a nuestra edad, a mi edad. Y bueno, nunca pasa el tiempo. Tengo un departamento ahí amueblado con todo, con televisión, con refrigerador, con horno de microondas. ¿Qué? Una subsede de Licomos. Pero decía yo, durante los últimos 25 años conformamos una empresa dedicada a la restauración de monumentos. Jamás caímos en el pecado o en el pecadote de dar porcentaje porque nos dieran un trabajo.
siempre trabajamos intensamente, duramente, yo diría que a veces más por el gusto de trabajar en lo que hoy nos distingue aquí en esta reunión, porque la parte económica quedaba en un segundo plano. Tan quedaba en un segundo plano que debo de taparme aquí de mis administradores, que era nada menos que mi cuñada, arquitecta también, muy meticulosa en las cuentas, y su hermana contadora pública, que de plano todos los días se iban a sentar ahí a ver cómo iban las cosas de las cuentas. También Jorge Villalobos Leiva, mi querido sobrino, mi hijo en esto, a quien le transmití todos o casi todos los conocimientos que uno puede tener cuando trabaja en esto del patrimonio. Tuve muchas satisfacciones muy grandes de trabajar en monumentos, como ya se comentó antes aquí, en monumentos de gran importancia nacional, entre otros por la confianza de Sergio Saldívar Guerra, con quien empecé a trabajar hace 40 y tantos años en el INAH, y cuando lo nombraron funcionario muy importante del centro histórico, él me dijo que consiguiera y organizara eso, una cosa que no sabía y desde comprar los escritorios hasta contratar al abogado que coordinó todo el tema de lo administrativo, lo legal, lo personal, etc. De tal manera que, bueno, en esta noche de agradecimiento, mi agradecimiento a todos ustedes, a mis exalumnos, a mis compañeros de banca, y de manera muy especial a mi esposa aquí presente, quien se sacrificó, yo así diría, muchas veces con este desequilibrio de ir, de venir, de estar, de no estar, de regresar mañana. Dicen que el problema de mí con los micrófonos no es ese, sino a qué horas lo voy a soltar. Pregúntale a Lolita que nos va a dar coscorrón. De tal manera que mi agradecimiento a todos ustedes, instituciones, personas, amigos, todos amigos, porque si no, no estuvieran aquí, está muy claro eso. Mi agradecimiento a gentes como mi querido amigo Sergio Alma Peniche, que está aquí presente, a Laura, su esposa, quienes me ayudaron mucho cuando me tocó presidir el Comoso. Y mi agradecimiento también en España a todos los amigos que de alguna manera cooperaron, financiaron incluso a proyectos como la exposición de Luis Barragán, que hubo en España, en Madrid, y después aquí en México. En fin, mi agradecimiento a todos ustedes, mis amigos, amigas, son muchos, de todos me sé el nombre. La otra vez se quedó muy asustada Alicia Vergara, porque yo le dije, ¿cómo te llamas tú, niña? Pero mi agradecimiento a todos ustedes, moverse en esta ciudad a estas horas, entre semana, es un sacrificio, ya lo comentaron aquí varios de ustedes. Mi agradecimiento entonces todavía subrayado por eso. Un aplauso, un beso y un abrazo, mi agradecimiento.
mensaje que le llega de Sofía Bulgaria y finalmente le vamos a pasar la palabra a Braulio, pero quisiéramos que el arquitecto Carvajal te entregara esto. Sí, bueno, simplemente... Bueno, a ver, sí. Bueno, simplemente decirles a ustedes que hace 16 años organizamos en la Hacienda El Cazadero un evento, el más importante de la restauración de las haciendas en México, que son más de 700, y que buscamos cómo integrar a la vida social de la nación estas haciendas como haciendas turísticas, haciendas productivas, haciendas históricas, centros de cultura. Y el señor arquitecto Villalobos nos dio una conferencia magistral y el diploma se quedó en Bulgaria, y cuando yo supe de esta ceremonia para Javier, lo pedí por avión y me llegó directamente para poder entregárselo. ¿Vale? Sí. Un comentario muy importante, porque hubo la declaración de Querétaro por los restauradores de Querétaro, que la UNESCO felicitó a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República, a la Sociedad de Arquitectos del Instituto Politécnico Nacional, al CAMSAM, que estuvieron presentes, a 30 organizaciones del extranjero, al presidente y fundador en aquel entonces de la Unión Internacional de Arquitectos, y a la Nora Aristizábal, que es la arquitecta colombiana, premiada ya 3 veces en Colombia, y que ahora está trabajando muy fuertemente con nosotros para hacer un monumento a la paz en Colombia, en Bogotá, que vale la pena que esto lo pensemos nosotros para trabajar por la paz con esta confusión tan grande que hay en México. Pero lo más importante es solamente una declaración. A ver, y este es el diploma, por favor, ya de esa lo que que hoy ustedes los restauradores entiendan que lo más importante es restaurar estos monumentos, no solamente para crear emociones estéticas, sino hoy se necesita que los utilicemos para que con la utilización logremos una recaudación de fondos y asegurar su mantenimiento y su proyección al futuro. Esto lo logramos en la Unión Internacional de Arquitectos como una parte muy importante del arte de hacer arquitectura. Muchas gracias.